Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Hoy estamos celebrando el Viernes Santo, el día en el que se da el mayor acto de amor y la mayor entrega que alguien puede hacer por otros. De hecho, pues, si leemos el Evangelio según San Juan, la expresión que utiliza, pues, Jesús es todo está consumado o todo está, pues, cumplido. Esa palabra en el idioma original griego es tetelestai. Tetelestai viene de una raíz que dice telos, que significa extremo, que también se traduce como extremo. Inclusive en el relato de capítulos anteriores, donde Jesús está hablando en el contexto de la última cena, Jesús, esa misma palabra telos aparece cuando Jesús indica que amó a los suyos hasta el extremo antes del lavatorio de los pies. Hoy es un día no para recordar la muerte de alguien, porque no es una fecha histórica como tal, y tal vez mucho es parte del problema con el que a veces vivimos estas celebraciones de la Semana Mayor. Porque creemos que son una fecha, recordar un feriado, algo que ocurrió hace mucho tiempo. Cuando lo cierto es que la muerte de Jesús, la entrega amorosa de Cristo, es algo que se sigue actualizando cada día y nos sigue interpelando a todos y a cada uno de nosotros. Jesús entrega su vida por nuestra salvación. De hecho, si leemos, y es lo que pues justamente escucharemos quienes participemos de los oficios de hoy viernes, el texto de la pasión según San Juan, encontramos a un Jesús dueño de la situación. Desde el momento de su prendimiento, él dice a quién buscan, a Jesús de Nazaret, dice yo soy, recordando en primer lugar el nombre de Dios, que era pues prácticamente impronunciable, que era únicamente dicho una vez al año en la fiesta de la gran expiación, que es justamente el Yahvé, el yo soy, que es como se ha traducido normalmente en las diversas Biblias. Él, como Dios, se entrega, Él asume nuestra condición humana, nuestra condición debilitada, nuestra condición frágil, pero siempre en ese aspecto, pues consciente de que debe de entregarse por nuestra salvación. Entonces, eso es lo primero que encontramos en Cristo, alguien que se entrega voluntariamente. No soy, a mí nadie me quita la vida, soy yo quien la doy. Y la da inspirada por el más profundo de las emociones y sentimientos, que es justamente el amor. Por eso decimos que Dios es amor, porque Él la ha llevado hasta lo más fuerte, hasta lo más profundo, hasta lo más extremo. Pero el problema muchas veces ocurre en que nosotros no nos sentimos interpelados por ese amor, no nos sentimos parte de ese amor, no nos sentimos involucrados en lo que está ocurriendo. Lo vemos como simples espectadores y a veces ni eso. Hoy es un día para recordar hasta dónde ha llegado el amor del Señor a fin de entregar a su Hijo por nosotros. Eso que cumplía la profecía incluso de aquella que encontramos en el Génesis, cuando Abraham era pues llamado por Dios a entregar a su único hijo. Y en ese caminar, Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿dónde estará el cordero del sacrificio? Y el Señor, y Abraham ha dicho, el Señor lo proveerá. Y de veras que sí, él, por rescate del hijo de aquel que confió en él, por el rescate de Isaac, el hijo de Abraham, que tanta confianza tenía en el Señor proveyó en primera instancia aquel cordero para el sacrificio en el Génesis, pero que al final esa profecía se ve completada en Cristo, quien ha sido entregado, ha sido inmolado por la salvación de todo aquel que cree en el Señor, por todo aquel que cree y de su familia también. Y es que verdaderamente ese sentido sacrificial, ese sentido de sacrificio lo vemos marcado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, cuando hay un detalle que tal vez puede parecernos de manera a nosotros pues sin sentido.
o sin ninguna relación. Dice el capítulo 14, era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la fiesta pascual, donde el pueblo de Israel recordaba su liberación de la esclavitud de Egipto, caían días diferentes según los ciclos lunares. Para ese año empezaba con la cena pascual el viernes en la noche, para que el sábado, que de por sí ya era un día muy solemne y muy importante para los judíos, se convirtiera en lo que llamaban un Shabbat Shabbatón, o sea, un sábado muy solemne. ¿Por qué? Porque ese día, después de haber vivido la liturgia de la cena pascual, recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Ese día, durante esa tarde, los corderos que iban a ser consumidos en la cena familiar, porque recordemos que la Pascua era una celebración muy familiar, eran primero presentados e inmolados en el templo de Jerusalén, eran bendecidos para que pudieran ser pues el cordero del sacrificio de la Pascua celebrada en cada una de las familias. Entonces, mientras los corderos eran sacrificados y eran inmolados para la liberación de las familias judías, el cordero que estaba preparado para la liberación definitiva de toda la humanidad está siendo llevada al lugar de su sacrificio, que era el Monte Calvario. Qué importante es entender que hay un sacrificio voluntario por nosotros, porque la invitación de Jesús o la motivación de Jesús de soportar el más extremo de los dolores, éramos nosotros, eras vos, era yo. Que a veces nos olvidamos del Señor, que a veces le damos la espalda, que no le dedicamos el tiempo necesario, que lo negamos como en su momento lo negó Pedro en el momento de la prueba, que lo traicionamos como lo traicionó Judas, que lo dejamos solo como todos los discípulos que corrieron apenas estaba el Señor siendo apresado. Pero aún así, Él siguió viviendo por ellos, Él siguió esforzándose por ellos. Al punto de que en el momento en que es elevado en la cruz, en el momento de los dolores más indecibles e inexplicables para un ser humano, solo de su boca salen palabras de esperanza, palabras de perdón. Por ejemplo, ¿cuál es su primera frase? Pedir perdón por aquellos que lo están crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su segunda palabra, aquellas que tenemos patentada en el Evangelio, en las lecturas, es ofrecer a aquel que verdaderamente había cometido un pecado, aquel que verdaderamente podríamos decir merece el castigo, inclusive en sus propias palabras lo dice, nosotros merecemos el castigo, decía el buen ladrón. Y aún así, ¿qué encuentra en el Señor? El paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy salvarás. Te he perdonado de tus delitos y te he dado la salvación. Ese malhechor, ese criminal que nosotros muchas veces podemos decir que criticamos a las personas que se equivocan, se convirtió en el primero que recibe el cielo abierto por medio del sacrificio de Cristo. Incluso en el momento en el que podríamos decir Jesús se desespera y recrimina a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento verdaderamente lo que el Señor nos enseña es a orar en los momentos de dificultad, a darnos cuenta de que el Señor nos escuchará. Y aunque podamos creer que Él esté en silencio y nos esté pues tal vez ignorando, Él ve con ojos de misericordia lo que estamos pasando y actuará en el momento justo. Cuando Él vea que lo que estamos viviendo sea para nuestro bienestar. Jesús nos enseña eso, a orar en los momentos de prueba. Jesús vive de una manera tan especial su pasión que incluso ve a su madre al pie de la cruz con el discípulo amado y sabiendo que su madre quedaría sola y que el discípulo quedaría pues triste por no tener a su maestro, vuelve a ver a ambos y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre.
entregándonos a nosotros representados en aquel joven, en aquel discípulo amado, aquel que recibe el don más, lo único valioso que le queda al Señor en ese momento, que es su madre. Y su madre nos recibe a nosotros confiados en la esperanza de que somos la nueva, pues que somos los frutos de esa nueva creación que luchará contra el pecado, que luchará contra Satanás. Que será ya no hijos del pecado, sino hijos de la vida nueva, hijos de la luz nueva, hijos de la nueva alianza, nueva y eterna. Qué importante es entender que nosotros somos amados por el Señor, que el sacrificio de Cristo no fue para aquella comunidad del año 33 después de Cristo, si nos ponemos un poco rigoristas con el cómputo de los años. No, ese sacrificio, como lo decía la carta a los hebreos, es un sacrificio que alcanza a todas las generaciones de ahí en adelante, que purificará a todos los hombres de aquí en adelante, que está ahí para nosotros también, en la cual estamos incluidos. Qué importante entender eso y saber de que la vida cristiana es dura, de que habrá caídas, de que nuestras cruces se volverán muy pesadas. Pero incluso el mismo Jesús, en ese camino de esa vía dolorosa, en ese momento de debilidades, porque Él, siendo Dios, asume nuestra condición humana, requiere de la ayuda de un cierto Simón de Cirene que venía del campo. Él mismo, siendo luz, siendo todopoderoso, siendo Dios, requirió de la ayuda de una persona para poder cumplir su misión. Así nosotros también muchas veces necesitaremos ayuda para cargar nuestras propias cruces. Pero la ventaja de ahora es que si aprendemos a abrazar nuestra cruz, no será un madero carrasposo, doloroso que llevaremos solos, sino que siempre que abracemos la cruz encontraremos a aquel que inició este camino, aquel que extendió sus brazos y nos recibe a nosotros, para darnos la fortaleza para llevar nuestra cruz cotidiana. Qué difícil a veces, el mismo Cristo lo vivió. En aquel huerto decía en Getsemaní cuando sentía angustiado, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. El cáliz de la redención, ese tercer cáliz de la cena pascual judía, que recordaba que el Señor salva, pero ¿a qué precio? Pero Él, consciente de su misión y consciente de que en sus hombros estaba la salvación de todos nosotros, dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cáliz de la redención que Jesús recibe ya en el momento que dice, tengo sed, a través de esa mirra, de ese pues vinagre subido en ese caño, en esa cara de hisopo. Pues al final del camino ese mismo hisopo con el que pues fueron pintados las puertas de los judíos, las jambas y el dintel de los judíos, cuando fue pasado de largo el ángel de la muerte, esa misma sangre representada, actualizada en el vino, subida en esa caña de hisopo, en esa rama que Jesús recibió, pues claramente ahí también nosotros estamos siendo liberados del ángel de la muerte por la vida eterna que nos da Cristo. No pasemos este Viernes Santo de una manera indiferente al sacrificio de Cristo. Si puedes participar de las celebraciones, excelente. Y si no, pues a las 3 de la tarde, permítele al Señor pues tocar la puerta de tu corazón. Y al ser las 3 de la tarde también, pues si estás en un lugar donde no puedes celebrar las liturgias, o si estás en un momento solo, o estás vacacionando, en fin, a las 3 de la tarde pues simplemente pon tu mano en tu corazón y dale gracias al Señor que te ha redimido, que te ha salvado. Porque cada vez que tu corazón palpita,
es un recordatorio y un te amo del Señor. Y siempre y nunca olvides que cuando sientas que no vales nada, pues has valido la sangre de Cristo. Bendecido viernes y que el Señor te bendiga.